El webpanel es el objeto más flexible que provee GeneXus. Como ya hemos visto en algunos ejemplos que hemos mostrado, todo webpanel ofrece un webform, que es una página web que nos permite diseñar y ofrecer varias funcionalidades. En este ejemplo, hemos visto que por el hecho de incluir variables en el webform, estas quedaban habilitadas para que el usuario les ingresara algún valor. Es decir, eran controles de entrada o, dicho de otro modo, no read-only. En particular, esta variable, de tipo combo dinámico, esperaba que el usuario eligiese un país de los cargados en el combo y al presionar el botón List Attraction by Country se ejecutaba el evento asociado, invocando el PDF que listaba las atracciones de ese país. Y en estas otras variables, el usuario ingresaba un rango de nombres de atracción para que, presionando este botón, se invocara el listado PDF que mostraba las atracciones dentro de ese rango recibido por parámetro. Recordemos el layout. Y en el source programábamos la consulta a la base de datos con el for each filtrando por nombre. Pero ¿por qué definir estas consultas a través de listados PDF y no directamente en la propia pantalla en la que le pedíamos al usuario los datos para los filtros? ¿Por qué no colocar aquí, en lugar de los botones, una grilla que muestre las atracciones deseadas? Los webpanels, además de permitirnos definir variables para utilizarlas en acciones programadas en botones, nos permiten, y es su objetivo fundamental, implementar consultas interactivas a la base de datos. El término interactivas se refiere a que el usuario puede ingresar en la página del webpanel una y otra vez distintos valores, en variables, y consultar a continuación datos de la base de datos que concuerdan con esos valores ingresados, utilizándolos como filtros, como veremos ahora. Grabemos este webpanel con otro nombre. Como lo que vamos a implementar va a ser similar a un word with, llamémosle www.attractions from scratch. Eliminemos los botones, que no serán necesarios, así como los eventos asociados. Ahora insertemos debajo de las variables un control del tipo grilla, grid en inglés. Se nos abre esta pantalla para elegir los atributos y o variables que serán las columnas de este grid. Como lo que queremos mostrar es lo mismo que mostrábamos en los listados PDF, elegimos los atributos Attraction ID, Attraction Name, Attraction Photo y Country Name y presionamos OK. Vemos que creó un grid con estas columnas. Movamos Country Name para aquí. Podemos cambiar los títulos de cada columna, editando las propiedades de cada uno de los atributos que conforman esas columnas del grid. Los atributos en el for de un webpanel son, por defecto, de salida, es decir, son read-only. Esto significa que GeneXus interpreta que debe ir a la base de datos a buscar su valor para mostrarlo al usuario. Presionemos F5 para ejecutar nuestro webpanel, así como lo tenemos hasta ahora. Vemos que salieron impresas todas las atracciones con los datos que indicamos, el ID, nombre, país y foto. Además, vemos que salieron ordenadas por Attraction ID. Tan solo con colocar un grid con estos atributos, GeneXus entendió que debía ir a la base de datos a navegar la tabla Attraction, accediendo a Country para traer el país de la atracción, tal como lo hacíamos con el comando for each, sin estas cláusulas. Si observamos las propiedades del grid, vemos que de hecho tiene una de nombre baseTrn, que es análoga a la transacción base del for each. De hecho, para asegurarnos de que para el grid se elija la tabla base Attraction, que es la que deseamos, es buena práctica indicar la transacción base igual que para el for each. Por otro lado, observemos que tenemos una propiedad order para el grid. Esta propiedad se corresponde con la cláusula order del for each. Así, si quisiéramos ordenar por nombre de país como en el listado, usamos al atributo country name. Presionemos F5. Vemos que ahora el grid sale ordenado por nombre de país. Observemos el listado de navegación del webpanel. Aquí nos está indicando la navegación que tiene que realizar para cargar el combo box de la variable country ID, que por ahora no estamos usando para nada. Y aquí está indicando la navegación que tendrá que realizar para cargar, load, el grid. Vemos que lo que lista para esta carga es idéntico a lo que lista para un for each. Vemos que eligió la tabla Attraction recorriéndola por country name, el atributo de la propiedad order.
recorrerá toda la tabla y por cada registro de atracción a ser cargado, accederá a la tabla country para mostrar el country name de la atracción. Hasta ahora no hicimos nada con las variables, pero queríamos utilizarlas para filtrar los datos que se muestran en el grid, tanto por país como por nombre de atracción. En Attraction List, filtrábamos por país. ¿Cómo indicamos este filtro para el grid? A través de la propiedad Conditions. Aquí le estamos diciendo a GeneXus que queremos que cuando recorra la tabla base del grid, Attraction, filtre aquellos registros para los cuales el Country ID de la atracción es igual al valor que el usuario haya elegido en el combo Country ID. Presionemos F5. Observemos que por defecto el combo toma el valor Brasil y que en el grid solo vemos la atracción de Brasil. Si elegimos Francia, vemos que se refresca la pantalla, volviéndose a cargar el grid ahora con las atracciones de Francia. Probablemente querremos que el combo aparezca sin valor elegido la primera vez y que en ese caso se muestren las atracciones de todos los países. Para ello, editemos las propiedades del combo box y pasemos a true la de nombre empty item. Esto hará que se agregue una opción, none, al combo. Corresponderá al valor empty, es decir, vacío, 0. Entonces vayamos a la propiedad conditions y especifiquemos que queremos que se aplique esta condición solamente cuando el combo no tiene el valor vacío. Cuando sí lo está, que no la aplique. Ejecutemos. Vemos cómo aparece el valor none en el combo y además, como para este caso, no se están filtrando las atracciones, se muestran todas. Si ahora elegimos, por ejemplo, Francia, como la variable no tiene el valor vacío, sí se aplica el filtro y se muestran las atracciones de Francia. También tendríamos que agregar los filtros por nombre de atracción que queremos que se sumen al otro filtro. Entonces, si en el listado filtrábamos en el for each con estas dos cláusulas where, en el grid las agregamos como condiciones. Attraction name mayor o igual al valor de la variable attraction name from del form que el usuario habrá ingresado de desearlo. Otra vez, si el usuario no ingresa valor en la variable, no querremos que este filtro se aplique. Entonces usamos la cláusula when. Esta cláusula también se puede utilizar en la cláusula where del for each en forma completamente análoga. Y agregamos el otro filtro. Ejecutemos nuevamente. Y elijamos ver las atracciones entre la A y la F. Podemos pedirle al webpanel que si el usuario elige un país, entonces ordene la información por Country ID y dentro de Country ID por Attraction Name, y que si no, la ordene por Attraction Name. Esto pensando en optimizar la búsqueda de los registros de la tabla. Para ello, editamos del grid la propiedad order y escribimos primero el orden, condicionado a que el usuario haya elegido un país en el combo. En este caso se filtrará por ese país, pero además las atracciones saldrán listadas alfabéticamente para ese país. Y si el usuario dejó el combo con el valor none, es decir, vacío, entonces se elegirá el orden siguiente, que es por Attraction Name. No nos detendremos en esto aquí. Lo dejamos apuntado únicamente para mostrar que también es posible condicionar la forma en que se quiere ordenar la información. Esto es idéntico en un for each. Ejecutemos. Aquí ordenó por Attraction Name. Y si elegimos Francia, ordenará por el ID de Francia y dentro de él por Attraction Name. En definitiva, siempre vemos las atracciones ordenadas alfabéticamente. Si dentro de las atracciones de Francia queremos que la que se encuentren entre la A y la F, ingresamos estos valores. Vemos que el grid se cargó filtrando por las tres condiciones que habíamos escrito. Resumiendo lo hecho hasta el momento. Hemos implementado un webpanel en el que incluimos algunas variables para que el usuario les ingrese valor y en el que insertamos un control grid con atributos. Los atributos corresponden a información de la base de datos, por lo que GeneXus entiende que debe ir a buscar esa información. Un grid con atributos es como un for each. Por ello, contamos con la propiedad baseTrn, como la del for each, para especificar el nivel de la transacción cuya tabla asociada queremos recorrer. Llamamos a esa tabla base del grid. Si no la especificamos, como también sucede con un for each,
GeneXus la infiere en base a los atributos que se utilicen, aunque en este caso no lo veremos. Todos los atributos del grid deberán pertenecer, como en el caso de un for each, a la tabla extendida de esa tabla base. Así como en un for each ordenamos la información con la cláusula order y filtramos los datos a ser devueltos por la consulta con una o varias cláusulas where, para hacer lo mismo con el grid tenemos las propiedades order y conditions respectivamente. Ahora bien, en un for each programamos lo que queremos que se haga con cada registro que cumpla las condiciones dentro de su cuerpo. Por ejemplo, en el listado de atracciones turísticas, el comando print attraction enviaba a imprimir en la salida lo que en nuestro caso sería la línea del grid. En el caso del grid no hay que especificarlo. Esto se hace automáticamente. Pero, por ejemplo, imaginemos que tenemos una transacción trip que registra las excursiones que ofrece la agencia de viajes. En forma muy simplificada, imaginemos que de una excursión solo se registra la fecha en la que se realizará y la descripción, y luego se registran las atracciones turísticas que serán visitadas por esa excursión. Bien, entonces, ahora supongamos que en el listado de atracciones turísticas queremos ver también la cantidad de trips que tiene asociados cada atracción. Para ello, alcanzaba con definir una variable trips numérica y asignarle dentro del cuerpo del for each, es decir, cuando el for each está posicionado en el registro de su tabla base que está por procesar, el resultado de contar los trips de esa atracción y colocar esa variable en el print block. Para hacer lo mismo en el webpanel, hacemos botón derecho sobre el grid e Insert Attribute Variable. Luego, New Variable. Y definimos la variable trips. Al presionar OK, vemos que se le insertó como columna de grid. La movemos para que ocupe la posición que nos interese dentro del grid y le cambiamos la propiedad title para que el título de la columna salga en mayúscula. Esto corresponde a haber insertado la variable en el print block. Pero, ¿dónde le decimos cómo se calcula? En el for each es dentro de su cuerpo. Y aquí contamos con el evento load del sistema. Allí dentro programaremos lo que queremos que se ejecute cuando se está posicionado en un registro de la tabla base del grid, inmediatamente antes de que la línea correspondiente sea cargada en el grid. En nuestro caso, allí es donde asignaríamos valor a la variable trips. El evento load se va a ejecutar automáticamente por cada registro de la tabla base del grid que cumpla con las condiciones de filtro, inmediatamente antes de que se agregue la línea al grid. Es por esa razón que al ejecutarse su código, se sabe que estamos trabajando con un registro de la tabla base y su extendida, y esta fórmula inline no contará todos los trips, sino solo aquellos de la tabla trip attraction que correspondan a ese attraction ID, el del registro de attraction que estamos a punto de cargar en el grid. Implementémoslo en GeneXus. Ya tenemos la transacción trip creada. Vayamos a la sección de eventos del webpanel. En este combo se nos ofrecen los eventos predefinidos, es decir, eventos del sistema que se producen en momentos específicos y a los que podremos programarles código. Entre ellos vemos el evento load. Al elegirlo, vemos que nos aparece este código. Aquí dentro programaremos lo que queremos que se ejecute cada vez que se está posicionado en un registro de la tabla attraction antes de cargar la línea en el grid. En nuestro caso, escribimos ejecutemos. Habrá que reorganizar la base de datos para agregar las tablas correspondientes a la nueva transacción trip. Aquí mostramos la ejecución con un par de trips ya ingresados. Vemos que la Torre Eiffel está en un par de trips, el Cristo Redentor también, Smithsonian Institute en uno y el Museo Matisse también en uno. Ahora ejecutemos nuestro webpanel. Y vemos que está mostrando correctamente lo que queríamos. Ahora queremos agregar la suma de excursiones en la que las atracciones que se muestran en el grid en cada oportunidad estén incluidas. Es decir, la suma de los valores de esta columna. Para ello, agregamos una variable fuera del grid. Llamémosle Total Trips. Cambiémosle la propiedad Label Caption para que su etiqueta aparezca en mayúscula, ya que el nombre lo pusimos en minúscula. Una forma eficiente de calcular el valor que deberá mostrar la variable es
Cada vez que se vaya a cargar una línea en el grid, sumarle el valor de la variable trips de esa línea al valor calculado hasta el momento en total trips. Es decir, en el evento load, luego de calcular el valor de trips, a total trips asignarle el valor que contiene hasta el momento, más el valor de la variable trips. Para la primera línea a ser cargada en el grid, se ejecutará por primera vez el evento load, se calcula trips, y cuando se va a calcular total trips, el valor actual estará en 0, así que en ese caso, total trips asumirá el valor de trips. Para la segunda línea a ser cargada, se calcula el valor de trips y total trips contendrá el valor anterior, al que se le sumará el de la variable trips para esta segunda línea y así sucesivamente. Luego de que se cargue la última línea, la variable total trips tendrá el valor deseado. Ejecutemos para probar. Vemos dos cosas. Primero, que está sumando correctamente. Segundo, que por tratarse de una variable es de entrada, por lo que el usuario puede modificar el valor, lo que no tiene sentido. Así que primero que nada, configurémosla como read-only. Para ello nos posicionamos sobre la variable en el form y entre sus propiedades modificamos la read-only pasándola a true. Puede llamarnos la atención también que tips también es una variable, está mostrándose como read-only, y sin embargo no hicimos nada para ello. Las variables en los grid, cuando no se han programado eventos a nivel de las líneas, ni se los recorre por código, serán read-only. Volveremos a esto luego. Pero además, veamos qué pasa si filtramos, por ejemplo, por Francia. En vez de mostrarnos un total de 3, nos está mostrando 9, que es la suma del valor que nos mostraba antes, 6, más los 3 que ahora debería estar mostrando. ¿Por qué sucedió esto? Al modificar una de las variables de filtro, el webpanel volvió a cargar el grid, es decir, volvió a consultar la tabla traction de la base de datos y volvió a ejecutar el evento load por cada registro que cumpliera los filtros. El problema es que la variable total trips tendría que haberse reseteado, es decir, vuelto a 0 antes de lanzar la carga del grid. ¿Dónde hacemos esto? En el evento refresh. Este evento del sistema se produce siempre que se va a cargar el webpanel, inmediatamente antes de ir a la base de datos a buscar la información para cargar en el grid, es decir, inmediatamente antes de ejecutarse los eventos load por cada línea a ser cargada. Así, vamos a la solapa de eventos y elegimos en el combo el refresh. Ese es el momento para poner en 0 la variable. Observemos que el orden en que los eventos quedan escritos no tiene la menor importancia. Aquí solamente se indica el código que se ejecutará al producirse cada uno de ellos. Presionemos F5. Podemos ver que ahora el total de trips aparece read-only. Al ejecutarse este webpanel por primera vez, se dispararon 3 eventos en forma consecutiva. El evento start, que se ejecuta solo al abrirse el webpanel, la primera vez, el evento refresh, que puso la variable en 0, y el evento load, tantas veces como línea se fuera a cargar en el grid. En este caso fueron 7. Ahora, si elegimos filtrar por un país, por ejemplo Francia, vemos que se está calculando bien el número de trips. Al cambiar el valor de una variable que tiene efectos sobre las condiciones que deben cumplir los registros para cargarse en el grid, se vuelve a disparar el evento refresh, y por tanto la variable total trips se vuelve a poner en 0. Y la ida a la base de datos para volver a filtrar y cargar los registros en el grid. Por tanto, el load se vuelve a disparar por cada atracción de Francia a ser cargada. Si ahora elegimos ver las atracciones entre la E y la F, también se vuelve a refrescar la pantalla. Se vuelve a poner en 0 la variable total trips en el refresh y se vuelve a ir a recorrer la tabla base de grid y su extendida, esta vez recuperándose un solo registro, por lo que el load se ejecutará una única vez. Ahora bien, si observamos el webpanel que tenemos implementado hasta el momento, podemos apreciar que se va apareciendo el objeto que había creado el pattern workWith aplicado a la transacción attraction. Este objeto era, evidentemente, un webpanel. Aquí se filtraba por una única variable. Pero lo más interesante es que además de permitir filtrar los datos del grid, el workWith ofrece ejecutar acciones sobre los datos. Por ejemplo, poder actualizar los datos de una atracción
o eliminar la atracción, así como insertar una nueva. Para ello, el pattern insertó dos controles a nivel de la línea de grid y uno fuera. En cualquiera de los tres casos, la acción asociada a cada control consiste en llamar a la transacción attraction enviándole como parámetro el modo en que debe abrirse la transacción. Esto es, si se la llama para actualizar, eliminar o insertar. En los primeros dos, update o delete, como corresponderán a eventos de una línea, se contará con el ID de la atracción de la línea, que se le enviará como segundo parámetro de la transacción, de modo de actualizar los datos de esa atracción o eliminar esa atracción. En el caso del insert, control fuera de grid, se le enviará 0 como segundo parámetro, ya que las atracciones en insert se autonumeran. Es por ello que el pattern modificó la transacción attraction, agregándole, entre otras cosas, la regla parm, que como vemos recibe dos variables, la variable mode, que es una variable estándar en transacciones, del tipo character de 3, y que acepta uno de 4 valores especificados en el dominio numerado trnmode: insert, ins, update, upd, delete, dlt y display, dsp. Recibiendo uno de estos 4 valores, la transacción sabrá en qué modo se le pide que se abra. Y por otro lado, recibirá como segundo parámetro el ID de atracción, en la variable attractionID, para cuando se quiera hacer update, delete o display. En nuestro web panel implementaremos una de estas acciones sobre las atracciones, por ejemplo la de update. La intención es mostrar un ejemplo de acciones sobre los datos. Tendremos que insertar un control en el grid. En el caso del pattern, se inserta una variable character a la que se le ha llamado update y a la que se le asigna el texto update que vemos en ejecución. Pero nosotros elegiremos insertar una imagen que antes que nada debemos insertar en la KB. La llamamos update icon. Ahora vamos al web panel y arrastramos de la toolbox el control attribute variable a la última columna del grid. Definimos la nueva variable como update, pero no de tipo character, sino tipo image. Le quitamos el título para que no figure como título de columna y nos resta cargar esa variable con la imagen que acabamos de insertar en la KB. ¿Dónde lo hacemos? Si la imagen variara por línea de grid, lo haríamos en el evento load, pero la imagen será la misma para cada línea y no variará nunca, así que una buena opción es hacerlo en el evento start, que se ejecutará una única vez cuando será el web panel y ya no más. Así que insertamos el evento start y allí escribimos, y como parámetro del método escribimos el nombre de la imagen de la KB, esto es update icon. Veámoslo en ejecución. Ahora nos resta asociar un evento a esa imagen, de manera tal de que cuando el usuario haga clic sobre ella, se produzca ese evento y se ejecute su código, en el que invocaremos a la transacción attraction. Hay varias alternativas para realizar esto. Una de ellas es ir a la solapa de eventos y con Insert Event vemos a la izquierda todos los nombres de los controles que hemos insertado en el form. Elegimos el que queremos, la variable update, y vemos que a la derecha se muestran los eventos que se le puede asociar, por ejemplo, el evento click. De este modo, cuando el usuario haga clic sobre la imagen para una línea, se ejecutará el código que escribamos dentro de ese evento. Lo que queremos hacer, en ese caso, es invocar a la transacción attraction pasando en el modo update, es decir, el valor update del dominio numerado trnmode que vimos antes y el valor de attraction ID correspondiente a la línea de grid donde se hizo clic. Ejecutemos para probar. Primero observamos que la columna de la variable trips aparece ahora como editable. No la habíamos definido como read-only explícitamente porque al ejecutar vimos que ya lo estaba. Como dijimos antes, la variable de grid en principio se colocan como read-only, salvo que se define algún evento a nivel de las líneas, como ha sido nuestro caso, o salvo otras excepciones que ahora no veremos. Configurémosla como read-only. Volvamos a ejecutar. Seleccionemos, por ejemplo, el país Francia. Y ahora hagamos clic sobre la imagen de update para la Torre Eiffel. Vemos cómo se llama la transacción en update.
Modifiquemos algo, por ejemplo, pasemos de mayúscula a minúscula la T de Tower, confirmamos, y como el pattern word with, aunque no lo vimos, ha agregado a la transacción un comando return, es decir, retorno, para volver a quien la llamó, es que se vuelve al webpanel. Este comando return es como hacer una invocación al webpanel por primera vez, por lo que en este se ejecutará el evento start seguido del refresh y del load tantas veces como registros se vayan a cargar. Es por eso que vemos que al volver se cargan todas las atracciones sin filtros. ¿Qué pasaría si no hubiéramos colocado el atributo Attraction ID en el grid? Al hacer clic sobre la imagen para actualizar, ¿qué Attraction ID se habría enviado como parámetro de la transacción? No tendría ese valor para enviar. Como lo vamos a usar en un evento a nivel de las líneas, que se va a disparar después que las líneas se hayan cargado, no podemos quitar Attraction ID del grid. Es que aquí ya no se está más en la base de datos. El grid almacenó, al cargarse con el load, todos los valores de sus columnas y nada más. Un evento posterior trabajará únicamente sobre los datos cargados en el grid. Entonces lo que podemos hacer, si no queremos ver esa columna en el grid, es ocultarla. Seguirá estando presente, pero invisible. Para ello utilizamos la propiedad visible con el valor false. Ejecutamos. En el siguiente video veremos qué sucede con un evento a nivel de las líneas que modifica el valor de una variable del grid, veremos un webpanel sin grid pero con atributos en el form, haremos un resumen conceptual de todo lo visto, veremos webpanel sin tabla base y mencionaremos más casos avanzados de uso de webpanel y sus características.